Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Grinstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Estela, interpretada por Ana María Picchio, es una huérfana desde los 8 años y ya de adulta se casa con José, interpretado por Ulises Dumont. Ambos tienen 2 hijos, pero cuando estos se independizan, Estela se cansa de la vida rutinaria que tiene con su esposo y conoce a un peluquero interpretado por Mario Pasic. Ella se enamora perdidamente, pero él solo está con ella por el dinero, ya que él es homosexual y Estela no le atrae para nada. A todo esto, José se entera que tiene diabetes y necesita el cuidado permanente de la mujer, pero esta lo trata muy mal y no le importa la condición de José. Su amante le da la idea de en forma de chiste supuestamente de envenenarlo para ambos quedarse con el poco dinero que éste poseía. Ella se lo toma en serio a ese comentario, así que un día Estela le hace una sopa a su esposo, pero la prepara con un ingrediente especial, veneno para ratas. Debido a esto, José se siente cada día peor, pero todos piensan que se debe a la diabetes. No hace falta mencionar que Estela no mostraba ningún sentimiento de compasión para con él, a pesar de que siempre fue un buen hombre con ella. Finalmente, este no aguanta más y en el cumpleaños de su nieto se desmaya, a lo que es llevado inmediatamente al hospital. La hija de ambos, que siempre sospechó de la infidelidad de su madre, comienza a pensar que Estela tuvo que ver con la muerte de su padre, y en efecto, sus sospechas estaban en lo cierto. Cuando le realizan la autopsia a José, este había muerto envenenado. En la vida real, la vida de Estela no fue para nada fácil, aunque eso jamás justificaría lo que le haría a su esposo. Ella vivía con su padre, sus hermanos y su madre, y cuando apenas era una infante, los desalojaron de la casa donde vivían en el centro de La Plata. Su padre era un hombre políglota, brillante, y era el ídolo de Estela, pero este había perdido casi todos sus trabajos. Aquel hombre que ella creía perfecto se había convertido en un alcohólico grave.
Pasó de tomar un par de whiskies antes de dormir a necesitar más de 1,5 litros de ginebra por día. Se desmayaba, se olvidaba de las cosas y adelgazó 10 kilos en medio año. Empezó a pegarle a su mujer y a quedarse acostado durante todo el día con la radio prendida. A sus 2 hijos varones y a Estela los seguía tratando en los pocos momentos de lucidez que tenía con el mismo amor paternal de siempre, pero ya no podía pagarles el colegio, ni prepararles el desayuno. Ya no tenían jardín para jugar a las escondidas, ni médico que los atendiera. Al final, ni siquiera tenían para comer. Estaban viviendo en una casa húmeda y miserable, cerca de la estación de trenes. Una casa oscura que olía siempre al vómito del contador y a cigarrillo. Su esposa tuvo que salir a trabajar. Lo único que pudo conseguir fue lavar ropa para poder mantener a los hijos y a su marido. No sabía hacer otra cosa. La habían educado para depender de un buen hombre que se hiciera cargo de ella, de una vez y para siempre. Pero la falta de costumbre para trabajar, el esfuerzo y cierta debilidad propia de su físico esmirriado se le jugaron en contra. Se enfermó de tuberculosis y murió antes de que Estela cumpliera 9 años. El padre, entonces, redobló su dosis de alcohol. Se sentía culpable por esa muerte y por la pobreza en la que vivían sus hijos, que enseguida tuvieron que salir a la calle a vender estampitas y a mendigar. No faltó mucho para que el padre también muriera, con el hígado destruido en medio de un delirio feroz que ninguno de sus hijos iba a olvidar jamás. Estela, por decisión de un juez, fue a vivir a un orfanato. En el internado no tardó en adaptarse, fue una estrategia para sobrevivir. Odiaba recordar las épocas de esplendor económico y de familia ejemplar, y trataba de suprimir de su memoria los episodios de decadencia. Tampoco quería pensar en sus hermanos. Estaba concentrada en caerle bien a las celadoras, ya 2 o 3 chicas mayores que la despreciaban. Estela estaba empecinada en lograr que especialmente esas chicas la quisieran. Dormía poco, lavaba su ropa con obsesión y le daba vergüenza hacer deportes. Siempre se sentía en ridículo, fuera de lugar e incompetente. Al cumplir 18 años pudo salir. En el internado le habían conseguido un trabajo como obrera en una fábrica. La catalogaron como sin problemas de conducta y así inició su vida laboral. En esa fábrica conoció a José, un capataz que sería su marido. La historia de José era un poco parecida, pero a la vez opuesta a la de Estela. El hombre venía de una familia de clase baja que con esfuerzo había logrado superarse, movilizado por el impulso de sus padres. Él siguió abriéndose camino hasta que, poco después de casarse con Estela, consiguió abrir su propia empresa. Vivían en La Plata, tuvieron 2 hijos y vivieron en paz hasta el año 1972. La mayor ya había cumplido casi 30 años, estaba casada y tenía 3 hijos. El menor estaba por cumplir 17. En el capítulo solo se nos mostró a la hija de estos, mas no al segundo hijo. Pero en efecto tuvieron 2 en la vida real. En esa época, Estela empezó a cambiar de forma radical su personalidad y su conducta. Un día, así, sin más, decidió hacer lo que se le daba en gana. Salía durante horas de su casa y enmudecía cuando tenía que explicarle al marido qué hacía en su día a día. Las tardes, afuera de la casa, pasaron a ser días enteros hasta que desapareció toda una semana. José la buscó con desesperación, pero sus amigos fueron más prácticos. Le hicieron recordar que ella pasaba mucho tiempo en lugares desconocidos y que enfurecía a la hora de dar explicaciones. A esa altura, las ausencias de Estela eran tema de qué hablar en el barrio. Todos estaban convencidos de que Estela tenía un amorío con un peluquero homosexual de una villa que se había formado en las afueras de la ciudad. Sonaba descabellado, pero era así. Estela volvió una tarde como si nada hubiera pasado. La semana de su ausencia ni siquiera se mencionó. Se sentó en la cocina con cara de aburrida, prendió el fuego e hirvió el agua para hacer unos mates, como si nada. Su hijo y su marido la miraban sin animarse a decir una sola palabra. El cura de confianza de la familia les había dicho que la conducta de la mujer no era normal y que había que tratarla médicamente, casi como a una enferma mental. A pesar
que después de un tiempo, en apariencia las cosas se habían estabilizado, la semana de ausencia marcó un antes y un después en la relación. Por unos cuantos días, ella se quedó en la casa, casi sin salir, mientras que el marido veía el espejismo del hogar recuperado. Lo que en realidad pasaba era que Estela estaba haciendo planes. Uno era juntar dinero, el otro liberarse de su familia y armar una nueva vida. Pero claro estaba que no iba a divorciarse. A Estela se le ocurrió una forma macabra de liberarse de todo. A comienzos de 1973 compró veneno para ratas y empezó a suministrárselo a su marido. Lo ponía en cantidades ínfimas en el remedio que él habitualmente usaba para su diabetes crónica. No tenía ni idea de los efectos de esas dosis tan escuetas, hasta que una noche su marido se despertó desesperado, con terribles dolores de estómago y una parálisis de medio cuerpo. Estela llamó al médico y antes de seguir con el veneno decidió esperar unos días, hasta ver si alguien se daba cuenta de lo que estaba pasando. En el medio de todo esto, volvió a desaparecer, esta vez por casi 2 semanas, llevándose buena parte del dinero que tenían ahorrado, joyas y un televisor que había en un cuarto de servicio. Sí, ella comenzó a robarle a su esposo. Cuando volvió, su marido estaba casi recuperado. El escándalo que montó fue aterrador. La acusó de ladrona, de puta, de mala mujer y por haberlo dejado solo cuando estaba prácticamente paralítico. Ella reaccionó con lo primero que se le ocurrió. Simuló un ataque de histeria con gritos y arañazos. La internaron, pero ese día montó un espectáculo y se escapó. Era toda una actriz. Había corrido por los pasillos del hospital, se cayó por una escalera y se abrió una rodilla. Y así volvió a su casa, aparentemente arrepentida. Los médicos le dijeron al marido que sus trastornos se debían a la menopausia y que había que tenerle paciencia. Y así, con toda la resignación, su marido por alguna razón decidió darle otra oportunidad. De nuevo en su casa, Estela retomó a su plan de envenenamiento. Subió la dosis y logró que en menos de una semana su esposo estuviera postrado, con dolores increíbles y espantosas dificultades motrices. Hasta aquí nadie sospechaba de lo que pasaba realmente. Ella seguía llamando al médico de la familia, que no atinaba nada. José siempre había sido enfermo, diabético y con problemas circulatorios, pero los nuevos síntomas no estaban relacionados con su patología. Lo internaron varias veces sin resultado alguno. De pronto todo parecía mejorar y de pronto todo empeoraba. El pelo se le caía a mechones y le volvía a crecer. Los dolores iban y venían. Todo su cuerpo reaccionaba de acuerdo con las dosis de veneno recibidas. Pero esto, increíblemente, solo lo sabía Estela. Los médicos hasta ahí no habían descubierto la presencia del veneno en su cuerpo. Los detalles de la relación entre Estela y el peluquero eran conocidos por toda la villa donde vivía él y por el cura de la familia. El peluquero no era atractivo, ni tenía un rasgo que lo haga resaltar. Más bien, era de escasos recursos y con un carácter muy malo. Cuando tomaba cerveza, se volvía intratable y acosaba a los hombres. Tenía una relación más o menos estable con un vendedor ambulante de alfombras, que vivía a pocas cuadras de la villa y era casado. Es por esto que no se sabe con certeza por qué Estela estaba tan apegada a él, siendo que José era un hombre mucho mejor. Quizá la explicación sea la necesidad de querer agradarle y tener el afecto de gente que la menosprecia, tal y cual pasó en el orfanato donde vivía antes. A Estela la había conocido en la casa de una amiga, donde él iba 2 veces por mes a teñirle el pelo y hacerle las uñas. Estela se divertía con los modales del peluquero y se volvió dependiente de él. Buscaba todo el tiempo su aprobación. Le contaba su vida, le pedía consejos. Al principio fueron solo amigos. Él advirtió enseguida las terribles necesidades emocionales de Estela y decidió sacar provecho. Empezó pidiéndole un poco de dinero para ropa o zapatos. Ella se lo daba, pero se sentía usada y de algún modo indirecto se lo hacía notar.
El peluquero tomó nota e hizo cálculos. Se dio cuenta de que si mostraba algún interés por ella, aunque fuera de tipo sexual, ella dejaría de reclamar e incluso se sentiría en deuda con él. El noviazgo entre Estela y el peluquero consistía en pasar las tardes juntos tomando mate, ir alguna noche a recorrer bares o a comer y mirar televisión. Los sábados por la mañana iban de compras. Mejor dicho, ella compraba todo lo que él le pedía con el dinero de su esposo. El novio se probaba ropa, siempre dentro de un estilo provocador y grosero, y le pedía opinión al respecto. Estela siempre estaba de acuerdo y renunciaba a sus propios impulsos de comprar para sí misma. El dinero no le alcanzaba más que para cubrir los pedidos de él. El tema sexual era motivo de pelea entre ellos. Ella le reclamaba a él por qué no la miraba ni la tocaba, a pesar de que sabía que era homosexual. Ella advertía que su pareja miraba a otros hombres, aunque suponía que la relación que estaban armando juntos haría que él renunciara a sus preferencias básicas, cosa que no sucedió. Él soportaba todo lo que podía solo por dinero, hasta que la situación se hacía demasiado tensa. Entonces accedía a los ruegos de la mujer, con un asco que apenas podía disimular. Esta aventura llegaría a su fin inevitablemente, pero no porque él la dejara, sino porque se descubriría toda la verdad. El trágico final no se hizo esperar. En septiembre de 1973, Estela y José fueron a la casa de su hija. Su nieto cumplía 5 años y se lo festejaban con una fiesta con los compañeros del jardín de infantes. José no se sentía bien, pero decidió no fallarle a su nieto. Se sentó en un sillón apartado y se quedó viendo cómo los chicos jugaban. Le costaba contener sus náuseas, pero no quería arruinar la fiesta. Cuando vio que todos se levantaban para ir a la mesa principal a soplar las velitas, se incorporó como pudo y se arrimó él también. Se paró en un rincón y apoyó las manos en la mesa. Su mujer, desde cierta distancia, vio venir el drama. No hubiera querido que las cosas salieran así, declaró Estela, así que maldijo a su marido por hacerle pasar ese momento a los chicos, que hasta ese momento no se habían dado cuenta de nada. Pero en el preciso momento en que apagaron las luces para soplar las velas, José se desplomaba sobre el mantel, rompía vasos y platos y quedaba ahí, desmayado, mientras unos 20 chicos de 5 años lloraban a gritos. José fue internado en el acto, pero jamás se repuso de esa descompostura final. Murió en diciembre de ese mismo año. Pero antes, mientras estaba en coma, en terapia intensiva, el marido de la hija se citó con uno de los médicos del hospital y le contó sus sospechas. El matrimonio de sus suegros era un desastre. Ella engañaba a su esposo con un peluquero que vivía en una villa y le robaba. Cabía la posibilidad de que ella lo estuviera envenenando. El médico aceptó investigar el caso sin levantar las sospechas de la mujer. Le hizo análisis a José y encontró talio en la sangre, un poderoso veneno usado para matar ratas, que en el hombre actúa sobre el sistema nervioso central, pero eso debieron hacerlo antes, ya que en ese momento era tarde para salvarlo. Cuando a Estela la detuvieron, contraatacó. Dijo que el que había envenenado a su esposo era su propio yerno, pero las evidencias jugaron en su contra, así que la condenaron a cadena perpetua. Durante el juicio se plantearon las hipótesis del conflicto familiar y del supuesto amante. El cura, al que siempre visitaba a Estela, guardó silencio, aunque admitió saber mucho más de lo que iba a decir. Lo que sí hizo fue pedirle a los abogados que no citaran a declarar al hijo menor, de 17 años, ni lo llevaran a visitar a su madre. Insistió especialmente sobre ese punto. Temía que la madre le diera al hijo detalles de la relación matrimonial que podrían dañarlo. Durante 10 años, Estela fue la única mujer en la cárcel de Olmos que no recibió jamás visita alguna. Su hija jamás la perdonó y su hijo, después ya de adulto, hacía visitas esporádicas que solo fueron cesando con el tiempo. Y nuevamente, Estela se quedaba sola en el mundo, como aquella niña que una vez fue, con la diferencia que la vida esa vez le sonrió, ya que le dio un marido maravilloso que la quería y 2 hijos de bien, pero que no supo valorar.
Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.